Dios es bueno, hermano, amén. Dios es bueno, hermano, amén. Den un aplauso al Rey de Reyes. Vamos a la palabra de Dios, hermano, amén. Mateo, por favor, capítulo 10, verso 38 y verso 39 vamos a estar leyendo. Luego de ahí, le metes la pluma, el dedo y nos vamos a brincar a Lucas, capítulo 9, verso 23, verso 24. Repito, Mateo 10, verso 38 y verso 39. Y luego Lucas 9, verso 23, verso 24. Amén. Es casi lo mismo, solamente que quiero leerlo al final. ¿Estamos? Bien, Mateo dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora vamos todos a Lucas 9, verso 23, verso 24. ¿Estamos ahí? Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, hablando Jesús, niéguese a sí mismo. ¿Qué más dice? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Vamos a orar al Padre. Dios, te damos gracias en este momento por la oportunidad de estar en este lugar, para exaltar, glorificar tu nombre, Padre. Pedimos que toques nuestra mente, nuestro corazón, que el poder de tu Espíritu Santo hable en nuestra vida, Padre Celestial, y que tu palabra se haga real y verdadera en nuestra vida, en nuestro corazón, de tal manera que podamos ponerla por práctica, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar, Padre. Bendice a nuestro pastor, donde quiera que se encuentre, Dios, allá donde está. Dios, bendice su vida, su corazón. Háblale, Dios, acomoda todas las cosas, Padre Celestial, que tienen que acomodarse, Padre Celestial, y que seas tú, Señor, el que lo traiga con bien y de regreso a este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese. Bien. Voy a meter un poquito de café para no hablar. Bien. Dice Lucas capítulo 9, verso 23, verso 24, lo que leímos. Dice: y decía, hablando Jesús, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Y luego dice: tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. 2. Y número 3, ¿qué? Sí. Muy bien. Esas cosas le decía Jesús a la gente para que la gente se acercara a él, porque mucha gente quería seguirle a él. Mucha gente andaba por ahí diciendo que yo soy discípulo de Jesús y yo sigo a Jesús y esto y lo otro. Pero Jesús puso un alto, pero también nos lo pone a nosotros, hermano. La palabra de Dios se hace real en nuestra vida, en nuestro corazón, y Dios nos habla a cada uno de nosotros y nos dice a nosotros también que si nosotros queremos ir en pos de Él, primeramente tenemos que hacer nosotros: tomar esa cruz. Y qué hermoso canto escuchamos ahorita al final. ¿Verdad? ¿Qué decía el canto? En sus estrofas decía el canto que ahí en esa cruz encontramos ¿qué? Salvación. En esa cruz encontramos salvación. ¿Amén? Y dice aquí: tome su cruz, perdón, el primero es: niéguese a quién? A sí mismo. Niéguese a sí mismo, hermano. Dios habla a nuestra vida y a nuestro corazón para que cada uno de nosotros seamos capaces de ¿qué? De negarnos, de negar a nuestro yo, de negarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos o vivimos dentro de nuestro mundo, si se podría decir así?
vivimos dentro de nuestra propia película, ¿sí? Donde esa película, cada uno de nosotros somos los protagonistas, ¿sí? Y empezamos a crecer, hermano, y empezamos a trabajar después de estudiar o estudiar y trabajar, y empezamos a ganar dinero, y empezamos a ver la vida, y empezamos a determinar qué es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros dentro de nuestro mundo o dentro de nuestra propia vida. ¿Sí? Si hablamos de la película, empezamos a ser los protagonistas de esa película. ¿Sí? El personaje principal de la película empezamos a ser cada uno de nosotros. Y empezamos a determinar, bueno, pues yo quiero una casita y la quiero, no, pues en X Colón. Y empezamos a buscar la forma de adquirir, ¿qué? Algún terreno, alguna casita en X colonia. Y antes de eso, primeramente, ¿qué es lo que buscamos los varones? A ver, ¿cómo? Puntos para comprar la casa en el Infonavit. ¿Qué más? Dijo David, un carro, primero un carro. ¿Quién más? Exactamente. Primero andamos buscando ¿qué? Una mujer, la ayuda idónea, que muchos la conocimos sin Cristo, sin saber que Dios tenía y había acomodado todas las cosas. Amén. Bien, entonces, primero andamos buscando a la varona. ¿Sí? No tenemos casa, ni licuadora, ni dónde caernos para dormir, pero ya andamos buscando a qué? A nuestra varona, a nuestra mujer. Amén. Entonces, empezamos a vivir nuestra propia ¿qué? Donde cada uno de nosotros somos los personajes principales. Y entonces empezamos a buscar a la mujer, después por ahí empezamos a trabajar, y buscamos un buen trabajo también. ¿Sí? Los que estudiaron, estudiamos en una buena escuela o queremos ser los mejores en esa escuela, porque somos nosotros los protagonistas de nuestra propia vida. Y después compramos un coche, una casa y todas las cosas demás. Pero siempre estamos pensando en quién, en nosotros, porque nosotros somos los protagonistas de esa ¿qué? Película. Y a veces se nos olvida, hermano, que el personaje principal de esa película se llama Jesucristo. Amén. Porque aún cuando venimos a los pies de Dios, cuando conocemos al Señor, cuando tenemos un encuentro personal con Dios, y aún más, decimos, no, hermano, mira, ahora traigo ese carrasco, todo me lo gastaba en el vicio. Y seguimos siendo los personajes principales de qué? De nuestra película. Aunque ya venimos a los pies de Dios. Y se nos olvida que el personaje principal se llama Jesucristo. Ahora, si hablamos de una película tiene personajes principales, pero también tiene personajes secundarios, personajes que están por ahí, que se llaman algunos de relleno. ¿Sí? Algunos personajes de relleno que solamente salen una vez y no hablan. Y solamente la cámara nos pasó por una vez. O a lo mejor dicen alguna palabra o alguna frase, pero esa es toda su participación dentro de la película. ¿Sí? Y esos personajes son los que deberíamos hacer nosotros. Darnos cuenta de que ese es el personaje que nos toca a nosotros vivir dentro de esta película. El personaje principal es Jesucristo. Y nosotros solamente somos algo secundario, algún relleno dentro de la película que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Amén? Y si lo notamos así, si lo vemos así, hermano, entonces vuelvo a Mateo y dice, a Lucas, perdón, y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y hermano, cuando tú y yo nos negamos a nosotros mismos, empezamos a reconocer primeramente a quién, a Dios. Y empezamos a poner a Dios en toda circunstancia de nuestra vida, en todo momento de nuestra vida. Y tú y yo nos vamos haciendo
un lado. El personaje principal empieza a ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y empezamos, hermano, a caminar una vida y empezamos a avanzar en la vida y todo el centro principal es Jesucristo. Amén. Y qué hermoso, hermano, cuando tú y yo conocemos a Dios y empezamos a tomarlo en cuenta. Empezamos a tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, ¿sí? Y le empezamos a dar, ¿qué? El primer lugar. Y nos empezamos a negar a nosotros mismos, cosa que no es fácil. ¿Amén? Cosa que no es fácil, pero que ese es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros. Si es que cada uno de nosotros queremos, ¿qué? Seguir a Jesús. Si es que cada uno de nosotros queremos seguir a Jesús, número uno, necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Amén? Amén. Ahorita vamos con el 2, pero quiero que recordemos ahora a un hombre. A un hombre que, por cierto, era carpintero. ¿Cómo creen que se llama este personaje? No era Jesús. José, el padre de Jesús, era carpintero. Y José, como siempre, siendo ser humano, pecador, quería y estaba viviendo su propia película. ¿En qué momento lo encontró Dios a José? En el momento más culminante de su vida, cuando él había determinado vivir para siempre ¿con quién? Con María. En el momento más culminante de su vida, más importante, donde de ahí empieza a realizarse, a hacerse sentir, a hacer que ella es hombre y esto y lo otro. En ese momento lo tomó Dios. En ese preciso momento lo tomó el Señor y le dijo que en el vientre de María había uno, y no es uno, era el Hijo de Dios. Y en ese momento toda la película que José había escrito para él, todo lo que él había trazado, todo lo que él se había imaginado para él, se derrumbó. Todo cayó por tierra. Se acabó. Sus sueños se terminaron. ¿Cómo era posible que su mujer estuviese embarazada? Si se habían prometido, ¿no? Si él la iba a desposar y se iba a casar con ella para toda la vida. ¿Amén? Y de ahí en más todos sus sueños se derrumbaron. Su película se acabó. ¿Amén? Pero él entendió y se dio cuenta en ese momento que no era su película de él, que solamente él era ¿qué? Parte de la película. Él era parte de esa película. Como cuando los muchachos están tocando los instrumentos y los están empezando a enseñar y empiezan a darle de corrido y nunca hacen un detenimiento, van de corrido y no le dan un espacio al silencio, a esa blanca, no le dan un espacio y no se oye bien, pero en el momento que le dan un silencio, la música torna a ser diferente y empiezas a mejorar ese sonido que parecía de corrido y viene un silencio momentáneo y entonces la música cambia. ¿Verdad que sí? Si no existe ese silencio, la música no es música, algo le falta ese pequeño silencio. Y José se dio cuenta en ese momento que él era ese silencio y que él no era toda la música, que él no era la película, que él solamente era ¿qué?
parte de esa película. Ahí lo importante era y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes dónde lo vemos más conceptualizado? Lo que le pasó a José allá en el desierto. Porque de un momento a otro, José era carpintero, trabajador, como cada uno de los varones que están aquí, trabajadores de sol a sol, pues ya tenía juntado su dinerito para la conchita, ¿sí? Para que María se fuese a aliviar allá, porque no querían el seguro social, porque había habido muchas cosas del seguro social, ¿sí? Y ya tenía su buen dinero para llevarla allá, pero de un momento a otro todo cambió. Y tuvo que huir, aparentemente, era un plan trazado por Dios también en ese momento. Y empezó y se fue a empadronar a su ciudad de origen, y entonces en el trayecto los días del alumbramiento llegaron. Los días del alumbramiento llegaron, y en ese momento tuvo que meter a María ¿en dónde? Y nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque José había visto todo eso. Bueno, pues si entonces a través de María y yo voy a ser el padre de este hijo, pues lo voy a llevar a este hospital y él va a hacer así y vamos a hacer una fiesta y esto y lo otro y para allá y para acá, porque es el Hijo de Dios. Pero todo eso se terminó. Y más, en ese momento más, se dio cuenta que él solamente era parte de la vida. Que lo importante era nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos de nosotros a veces queremos ser siempre nosotros? Y se nos olvida que lo importante es quién es Él. Vivimos, hermano, en nuestros propios afanes, vivimos en nuestros propios deseos, vivimos en nuestros propios pensamientos, vivimos con nuestras propias ideas equivocadas en ocasiones, sí, y no le damos el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, a veces decimos: Señor, hoy te voy a dar todo el día. Y el domingo se lo dedicamos al Señor, o el sábado, el martes, el día que tú quieras dedicárselo al Señor, ¿sí? Y le decimos al Señor: ¿sabes qué, Señor? Hoy te voy a dar una ofrenda monetaria extra porque pues me cayó un dinero extra. O pensamos darle al Señor y decir: Señor, ¿sabes qué? Mira, voy a dedicar mi carro para ti, Señor. Señor, mi casa es para ti, Señor. Pero nada de eso es nuestro. Todo es de Dios. Es Dios quien nos da la vida. Es Dios quien nos da la oportunidad de tener un hogar, un techo. Es Dios quien nos regaló ese carro. Vaya, puedo decir que tengo un carro. Es Dios el que nos da el tiempo, hermano, porque es de Él, no es de nosotros. Pero a veces vivimos engañados en nuestros propios pensamientos y nuestras propias ideologías, hermano, viviendo conforme nosotros queremos vivir. Y no nos negamos a nosotros mismos. No queremos negarnos a nosotros mismos. Pero eso sí, somos cristianos. Somos seguidores de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? A veces necesitamos ponernos a pensar, no si somos salvos o no, porque a lo mejor cada uno de nosotros tenemos las
cierta seguridad de que somos salvos, pero sí ponernos a pensar si realmente estamos haciendo lo que Dios nos dice. ¿A cuántos de nosotros Dios nos rescató jóvenes? Levanta la mano. Amén. Nos rescató jóvenes, y ¿qué hemos hecho con esa juventud que el Señor nos dio? Amén. Un día platicaba con una persona y le decía, y él me decía, mi bueno, es que yo qué hago para el Señor. Mira, yo soy bien viejo. Le digo, ¿sabe qué? Yo le hablo a un señor mayor, a un viejo, como usted lo está diciendo, y no me hace caso. Me dice que soy un bebé mocoso. Pero ¿qué tal si usted le predica? ¿Amén? Si usted dice, es que yo soy viejo, ¿qué hago para el Señor? ¿Qué tal si usted en su vejez le predica a alguien de su edad? No va a poder poner pretexto para escuchar las palabras de alguien como él. Amén. 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 Entonces todos, hermanos, tenemos algo que hacer para el Señor. No importando la edad que tengamos. Amén. Pero lo importante es determinar si realmente estamos siguiendo a Jesús. Si realmente nos hemos negado a nosotros mismos y queremos dedicarle el tiempo a Dios. Amén. Y el número 2 dice, tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. Y cada día, hermano, tenemos una responsabilidad a levantarnos, de tomar esa cruz, de tomarla. Y cuando habla Jesús de tomar esa cruz, es de tomar una responsabilidad de demostrar que realmente somos hijos de Dios. ¿Ven? Que realmente somos hijos de Dios y Dios nos ha cambiado y Dios nos ha transformado. ¿Ven? Tomar esa cruz todos los días. ¿Ven? Que Dios nos da la oportunidad de ¿qué? De vivir. Tomar esa cruz todos los días y seguir a Jesús. ¿Ven? Número 2, toma su cruz cada día. ¿Cuántos de nosotros sí se nos ha olvidado a veces que tomar esa cruz? Se nos olvida tomar esa cruz, hermano, y empezamos el día viviendo a nuestra propia manera. Empezamos el día, hermano, viviendo conforme a nuestros propios pensamientos, conforme a lo que ya trazamos aparentemente un día anterior. No, mañana voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto, y empezamos a levantar, y nos levantamos, hermano, y no tomamos esa cruz y empezamos a hacer lo que un día aparentemente ya habíamos trazado nosotros para nuestra película. Y se nos olvidó otra vez que el personaje principal, que es Jesucristo. Y realmente, hermano, no nos estamos negando a nosotros mismos. Y el tercero dice, síganme. Ya nos negamos a nosotros mismos. Amén. Ya hemos tomado esa cruz el día de hoy. Bueno, pues el día de hoy el Señor dice entonces ¿qué? Sígueme. Sígueme. Sigue mis pasos. Y a veces, hermano, cuando se tornó difícil negarnos a nosotros mismos, pero lo logramos. Y se tornó difícil también tomar esa cruz, pero lo logramos. A veces lo más difícil empieza cuando empezamos aquí a seguir al Señor. Ya logramos, ya vencimos a nuestro yo, ya vencimos a nuestro propio yo interior, hermano, y nos hemos negado a nosotros mismos y estamos tomando esa cruz todos los días.
esforzamos y nos negamos a nosotros mismos y tomamos esa cruz, pero a lo mejor no le estamos siguiendo. No estamos siguiendo sus pasos, no estamos siguiendo su sendero, su camino, no estamos siguiendo lo que el Señor nos enseñó a seguir. ¿Verdad? Y al principio de la reunión leímos San Juan, ¿sí, verdad? Ok, Mateo. Leímos Mateo, el verso no, vámonos a San Juan, por favor. Juan 15. San Juan 15, 4. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se seca, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Y verso 7 dice: si permanecéis en mí, ¿y qué más? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Antes de pedir todo lo que queréis os será hecho, dice: permanecer en mí y en mis palabras. ¿Amén? Seguir a Jesús significa que debemos de permanecer en Él, hablando de negarnos a nosotros mismos y tomar esa cruz. Pero cuando hablamos de seguir a Jesús, dice permanecer en ¿qué? En mis palabras. Permanecer en mis palabras. ¿Amén? Cuando nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios, nosotros realmente no estamos siguiendo a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque nos empezamos a crear un pensamiento equivocado, una ideología equivocada, fuera de la palabra de Dios. No, es que yo creo, hermano, que es así y así y así. ¿Bien? Y se nos olvida que la palabra. Hacemos a un lado la palabra y empezamos a crear nuestras propias ideologías. Y por eso mucha gente le es mejor vivir dentro de una religión. Le es mejor vivir dentro de una religión, ¿por qué? Porque está basada esa religión conforme a sus propios pensamientos del ser humano, conforme a la propia ideología del ser humano, con pensamientos equivocados, viviendo tal vez una vida fácil de vivir. ¿Amén? Pero Dios no nos enseña a vivir una religión.
Dios nos enseña a vivir y a permanecer ¿en qué? En su palabra y en Él. Si nosotros no permanecemos en Él y no permanecemos en su palabra, no estamos siguiendo a Jesús. A lo mejor estamos tomando la cruz, a lo mejor nos hemos negado a nosotros mismos, y es por eso que venimos a la reunión, ¿sí? Porque no, pues, hombre, hoy iba a jugar a América, pero no, me voy al culto. Me voy al culto. Nos estamos negando a nosotros mismos, pero ¿realmente lo estamos siguiendo? ¿No? Es ahí, hermano, donde entra Dios y su palabra. Y sigue diciendo aquí en el verso 8: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en amor, así como yo he guardado los mandamientos de ¿quién? Mi Padre, y permanezco en su amor. Amén. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que nos da la oportunidad, hermano, no solamente de negarnos a nosotros mismos, de tomar su cruz, sino también que nos da la oportunidad de ¿qué? De seguirlo. Y eso es lo que demanda Dios de nosotros. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Que nosotros seamos capaces de seguir al Señor. Que nosotros seamos capaces de seguir al Señor, negándonos a nosotros, tomando nuestra cruz. ¿Cuándo? Cada día, todos los días. Y empezar a seguir al Señor. Eso es lo que nos demanda el Señor. A lo mejor al principio se tornará difícil, ¿sí? Pero ese esfuerzo no viene en vano. Ese esfuerzo no está en vano. Verso 8 que dice aquí, lo que leímos, a la parte final, dice, verso 7, perdón, en la parte final, dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y ¿qué? Os será hecho. Y en otro capítulo habla, dice que le pidamos todo lo que queramos nosotros, conforme sea su ¿qué? Su voluntad. Y Él nos da ¿qué? Nos lo dará. Conforme sea su voluntad, el Señor nos lo dará. Todo lo que nosotros ¿qué? Le pidamos. Porque no es nuestro. Porque no es nuestro coche, porque no es nuestra casa, porque no es nuestra vida. Porque no es nuestro tiempo. Es del Señor. Nos mandó y Jesús pone una parábola, da un ejemplo de un ¿qué? De un mayordomo. Y así es como nos hace el Señor a nosotros. Y nos dice que nosotros no somos dueños, el dueño es Él. Nosotros somos ¿qué? Mayordomos. El mayordomo es el que administra. Pareciera que es el dueño. Pareciera. Hasta lo ve en el coche del jefe. Pero no es. Solamente es ¿quién? El mayordomo. Y usted lo va a entrar a los mejores restaurantes, pero no comer con quién. Él solamente es el administrador. ¿Amén? Esos somos nosotros, administradores de Dios. Y creo que Dios demanda algo de ti, demanda algo de mí. ¿Amén? Y eso que Dios demanda de mí y de ti, hay que dárselo al Señor. ¿Amén? Porque es de mí. Amén. Dice, hermano, lo mejor de todo
son las experiencias. Cuando usted y yo vivimos una experiencia, hermano, eso nos da un puntaje en nuestra vida. ¿Sí? Y a través de la situación, hermano, de la compra del coche o mi carro, ¿no? Y a través de la situación que pasamos, hermano, adquirir experiencia. Y yo le decía a un hermano, es que, hermano, no porque me pasa esto, pero si te digo, yo tengo una frase y no la cambio. Digo, y el versículo claramente nos lo está diciendo, y dice de esa palabra de Dios hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Pero qué difícil es decirlo cuando realmente estás pasando una situación difícil. Pero son experiencias, hermano, que vienen a nuestra vida, para que nos demos cuenta. Yo le decía a un hermano, me decía, ¿sabes qué, hermano? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Difícil, hermano, decir las palabras cuando ves la situación difícil, cuando todo está contrario. Pero no es imposible decir esas palabras, creerlas y vivirlas. Y decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor alabado. Amén. Y ese, hermano, era mi pensamiento. De la mañana, sea el nombre de Dios. Y qué hermoso, hermano, que Dios lo haga. Pedir todo lo que nos hicieron si es muy bien, cuando realmente nosotros estamos. Y sabes que aún en una infidelidad, Dios muestra su amor para nosotros. Aunque nosotros seamos fieles, Él permanece fiel. Dios demanda algo de ti, algo de mí. ¿Por qué no se lo vamos a hacer nosotros de Él? Vamos a ponernos de pie en esta noche. Y traemos un canto de oración. Y vamos a venir al altar, hermano, a clamar a Dios misericordia. Dios en su amor y en su misericordia nos ha dado el privilegio de conocerlo. Nos ha dado el privilegio de que podamos conocerle en espíritu y